se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre Celestial, Señor, para muchos de nosotros ha comenzado la semana. Para muchos de nosotros hemos compartido el sábado juntos y hemos escuchado palabras tuyas a través del Espíritu Santo, a través de la Escritura. Para muchos de nosotros hemos compartido en esta misma cadena palabras de aliento. Y hemos escuchado no solamente de palabras de aliento de predicadores, sino de seres queridos. El ejemplo, el mismo papá de Brenda, que nos dejó con palabras de aliento. Señor, pedimos que tú sigue al comienzo de esta semana con nosotros. Así como terminamos el sábado, podemos entrar en una experiencia, como dijo nuestro hermano Juan Bautista, reposando en el Señor, aunque es el primer día de la semana. Descansamos nuestros pensamientos, nuestra obra, nuestras preocupaciones, no solamente el séptimo día de la semana, sino en todas. Esperamos en el Señor. Gracias, Señor, y pedimos que dirige el programa hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, me gustaría hablar sobre la hora del juicio en el tercer templo. La hora del juicio en el tercer templo, esta es la primera parte, es un pequeño estudio, no es muy largo, pero lleva algunas implicaciones muy importantes. Yo quisiera que los hermanos pudieran estar atentos, ¿verdad?, por el corto tiempo que vamos a compartir. Así que voy mencionando y mencionamos en el título la hora del juicio en el tercer templo, y mencionamos de tres templos que encontramos en la Escritura. No voy leyendo el texto porque es muy conocido, pero Éxodo 25:8 nos habla del tabernáculo, ¿verdad? Allí el tabernáculo que se levantó en el desierto. Allí vemos en ese texto que el Señor mismo indica a Moisés que deben erigir o levantar un tabernáculo para que el Señor puede morar en sus medios, en el medio del pueblo de Dios. Pasamos a Hebreos capítulo 8, versículo 2, y allí en Hebreos 8:2 la Biblia nos dice que Jesús es un ministro, ¿verdad?, dentro del santuario celestial. Así que vemos también que la Biblia trae la enseñanza del segundo templo, que es el santuario celestial también. Y Primera de Corintios 6:19 nos habla del templo del cuerpo humano. Así que hablamos un poquito sobre la purificación del
del tercer templo. Y yo quiero hablar, ¿verdad?, sobre una parte del cuerpo que se llama el hipocampo. El hipocampo es una parte que tenemos en nuestro cerebro. Dice así: el hipocampo es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal, entre medio del cerebro, y crea una parte importante del sistema límbico. ¿Ok? Dice, la región que regula las emociones. Dice, el hipocampo se asocia principalmente con la memoria. Estos son puntos importantes. Vamos a hablar, ¿verdad?, la función del hipocampo en el tercer templo. ¿Ok? Pero tiene que ver con la memoria. Dice, el órgano también desempeña un papel importante en la navegación espacial. También dice que se trata de una estructura o de un material en sustancia gris, cortical del lóbulo temporal. O sea, ¿de qué color este material? Es gris. Es gris. Y es parte del lóbulo temporal. ¿Ok? También dice, con dos mitades que son imágenes especulares en ambos asféricos, cerebrales. O sea, tiene dos mitades. O sea, tenemos un hipocampo en la parte izquierda y la parte derecha de nuestro cerebro. ¿Ok? Bueno, es un hipocampo, pero una parte a la izquierda, una a la derecha. Ahora, el Señor Jesús comparó su cuerpo con un santuario. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Destruyen este templo, dijo a los fariseos, y al tercer día volver a edificar. El cuerpo humano, y si nosotros tenemos la educación que necesitamos, y es una educación que necesitamos adquirir nosotros aquí en la tierra, y necesitamos enseñar a nuestros jóvenes también, necesitamos entender la relación espiritual, mental, física de la enseñanza del santuario. Y vemos allí la relación que tiene el santuario con el cuerpo humano. Hoy tocamos un poquito sobre unas partes del cerebro, que de verdad que se puede pintar un cuadro mucho más amplio y grande de lo que está pasando ahí referente a la adoración en el cerebro. Pero bueno, hablamos del hipocampo. Números capítulo 10, versículo 2, dice, hazte 2 trompetas. Ahora, interesantemente, el hipocampo es en una forma de una trompeta. Y dice, hazte 2 trompetas de plata. Ahora, yo no sé ustedes qué me pueden decir de la diferencia del color gris a plata. Quizá podemos decir la plata es un poquito más brillante que el gris, pero casi lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito? Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo los harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. O sea, esas 2 trompetas cuando sonaba era para convocar al pueblo. De nuevo, en el campamento, en el mismo centro de ese campamento, era lo que sabemos, el tabernáculo, y el resto del campamento estaba alrededor, ¿verdad? Ahora se tocaba esas 2 trompetas gris o plata para convocar al pueblo. Ahora yo quiero hablar un poquito aquí sobre algo interesante que pasa con una enfermedad y la relación con el hipocampo.
Dice la enfermedad del Alzheimer. Hermano, presta atención, los hermanos están diciendo, ¿de qué tiene que ver esto con la preparación con el crisis final? Bueno, vamos a ver qué tiene que ver. Dice, la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer, en la enfermedad del Alzheimer, el hipocampo es una de las primeras regiones del cerebro en sufrir daño. Es una de las primeras en sufrir daño, el hipocampo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la memoria. El hipocampo trabaja la memoria. Cuando hay Alzheimer, el hipocampo sufre. Ahora quiero poner un poquito en relación lo espiritual. Porque para entender lo físico, lo mental, hay que entender lo espiritual. Es más, la educación en el Edén era mayormente y grandemente espiritual. Luego, lo mental y físico era menores. Hoy la educación hemos puesto al revés. Y por eso muchas veces tenemos problemas que tenemos. Pero bueno, quiero hablar un poquito de una fiesta relacionada con el santuario, que es la fiesta de las trompetas. En Levítico 23:24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ahora, hermano, mira este texto bien. Dice, el primer día del mes séptimo, el mes sabático. Dice que se debe tener como un día solemne, un día de reposo ceremonial, pero con el propósito de conmemorar o recordar. ¿Ok? ¿Notaron eso? La trompeta debería traer a memoria. Cuando sonaba la trompeta, el punto que se estaba tocando esa trompeta era para traer a memoria. Y el primer día del mes séptimo tocaba las trompetas, bueno, la primera trompeta. Y era un día solemne. Tocaba esa trompeta y todos, ¿verdad? Pasaba su día, un día de reposo. No hacían lo común. Separaba el tiempo en ese primer día para meditar, para reflejar en lo que estaban recordando. Ahora vamos a traer la relación, qué es lo que se estaba trayendo a memoria. Dice Levítico 23:27. Dice ahora, a los 10 días del mes séptimo será día de expiación. Ahora miramos bien, el primer día del mes era el primer día de la fiesta de las trompetas. Y las trompetas tocaban todos los días hasta el día 10º. El día de la expiación. Noten bien que la trompeta tocaba el mismo día de expiación, terminaba a tocar ese mismo día. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras armas, dice, y ofrecéis ofrenda encendida a Jehová, ¿verdad? Hablando del día de expiación. Ahora, hermano, miren bien, ¿por qué se tocaban las trompetas? ¿Por qué se tocaba el primer día? ¿Y por qué se tocaba por 10 días? El primer día, y interesantemente, se separaba el primer día como un sábado ceremonial, un día de reposo, para que se ponía a poner todo lo común a un lado y comenzar a conmemorar. Porque era un anuncio que en 9 días viene el día de expiación. La trompeta anunciaba, traía a memoria 9 días
y viene un día de expiación. Y sonaba una vez más. El día siguiente, 8 días, día de expiación. Sonaba otra vez, 7 días, 6, ¿verdad? 5 y hasta el día 10º. Dios es grande en su misericordia y amor. Y Dios en su amor y misericordia había dado a su pueblo esta fiesta donde preparaba el pueblo, y no solamente el pueblo, sino que todo lo que se hacía en el pueblo y era para el mundo completo. Y era para que ellos podían prepararse para el encuentro el día solemne del día de expiación. Prepara tu alma, prepara tu casa, prepara tu mente, que viene pronto el día de expiación. No era de momento que caía el día de expiación. Y los hermanitos, así como hacemos el sábado, tratando de buscar los últimos minutos, diciendo a la esposa, mira, ¿cuántos minutos queda más para el sábado? 2 minutos más, mira, estoy terminando aquí algunas cositas. No, hermano. Dios había puesto varios días antes para la preparación física, mental, espiritual. Ahora yo le pregunto, hermano, y quiero mirar esto en la Biblia. El hipocampo en el cerebro, que ya sabemos que hay 2, que son gris, y tiene que ver con la memoria. ¿Qué es lo que está trayendo nuestro hipocampo a memoria? Sabes que yo mencioné sobre el Alzheimer's, y pues hay un problema dentro del pueblo de Dios, que demasiado y muchos de nosotros tenemos Alzheimer's y no nos damos cuenta. Demasiado de nosotros tenemos Alzheimer's y tú sabes que no está funcionando el hipocampo. ¿Por qué yo digo eso? Digo los hermanos, yo no tengo Alzheimer's. Sí, vamos a ver si tenemos Alzheimer's. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Miramos bien la función del hipocampo dentro del cuerpo humano, del cerebro. El cuerpo es un santuario y hablamos de la purificación del tercer templo, hermanos. ¿En qué día vivimos ahora, hermano? En el día de expiación antitípico, la purificación del santuario celestial debe ser la purificación del tercer templo o el creyente aquí en la tierra. Hermanos, necesitamos entender esto para la preparación para el crisis final. Yo creo que sí. Mira lo que dice Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchos de nosotros a veces estamos, ¿verdad? Bueno, lo encontramos en el Espíritu en el día del Señor, gloria a Dios. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz. Una gran voz. Y es muy interesante porque dice, como de trompeta. Ahora es muy interesante lo que está diciendo Juan aquí. Porque Juan está diciendo que escuché una voz, pero lo compara con trompeta. Ahora, cuando miramos el versículo 11, vemos quién es que estaba hablando. Yo sé en mi Biblia, no sé, todas las Biblias no lo hacen, pero en la mayoría de Biblias encontramos esas letras que están en rojos. Quiere decir que Cristo es que está hablando allí en ese versículo. El versículo 11 decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es? Yo no voy a leer el versículo completo. Es Cristo Jesús. Así que Juan escucha la voz, como de trompeta, la voz de Jesús. Ahora yo quiero a los hermanos que mediten un poco.
para que puedan meditar. Sabemos que Juan estuvo en la isla de Patmos. ¿No? Estaba en un lugar bastante apartado y allí escuchó la voz como de trompeta. Bueno, vamos a leer un versículo más. Dice Apocalipsis 4:1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, que es prácticamente la primera vez que lo escuchó, es en el versículo anterior, Apocalipsis 1:10. La primera vez que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Claramente, Juan está escuchando la voz de Jesús como de trompeta. Pero te pregunto, ¿creemos que Juan escuchaba la voz de Jesús a manera audible con su, ¿verdad? Con su oído? Será, y sabemos que Juan estaba solo allí en ese lugar, pero será si tuviera con muchas personas que todas las otras personas hubiesen escuchado la voz también. Yo le presentaría a ustedes que el Señor Jesús le estaba hablando a través del hipocampo. Y le voy a citar una experiencia de las cortitas de hermana Elena G. de White. Tú sabes que el Señor les hablaba a ella también. Al igual a Juan, que les hablaba a Juan, también hablaba a la hermana White también. Y a la hermana White, muchas veces cuando se le habló, ella estaba en presencia de otra persona. No como la situación de Juan. Y las otras personas no escuchaban ninguna voz audible. Pero la hermana White escuchó esa voz claramente. ¿Cómo es que escuchaba la voz? ¿Será que se estaba hablando ahí bajito? Dios, audible en la voz, pero bien bajito para que nosotros no escuchen. Mira lo que dice Inspiración, hermano. Aquí tengo el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 5. Página 165, 165. Dice, no lo voy a leer el párrafo completo, sino la partecita que nos corresponde. Dice: no me llegó ni una sola palabra audible al oído. Ella está hablando que ella escuchó la voz del Señor y Él le había instruido a ella. Pero sigue diciendo, sino directamente al cerebro. ¿Dónde escuchó? Al cerebro. No escuchó nada audible por el oído. Nada. ¿Qué parte del cerebro les habló? Por el hipocampo. Porque es la voz de Jesús que nos habla a través del hipocampo. Es la voz de Jesús que nos dice a nosotros: prepárate. Haz la preparación, que estamos en el día de la expiación. Ahora se entiende un poquito por qué yo digo que muchos de nosotros tenemos Alzheimer. Porque muchos de nosotros no escuchamos la voz. Muchos de nosotros no está funcionando el hipocampo, no escuchamos la voz de Jesús que nos habla. En parte de eso es porque no estamos en las mejores circunstancias o lugares para escuchar la voz. Algo interesante que vemos de los hombres, ¿verdad? De Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia. Por algún motivo, bueno, sabemos el motivo también, pero la voz de Dios se escucha mejor en el lugar donde estaba Juan el Bautista, y en el lugar donde estuvo Enoc por mucho tiempo.
que escuchaba la voz de Dios y se instruía, así como Jesús iba a un monte, un lugar desolado, para escuchar la voz del Padre Celestial que le hablaba. Y a veces muchos de nosotros, porque estamos en el ambiente que estamos, no permitimos, no hay atención, no escuchamos la voz en nuestro cerebro que sale del hipocampo. Escuchamos muchos sonidos audibles y voces de hombres, de predicadores y de cuantas otras cosas, pero no escuchamos la voz que sale del hipocampo. Hermano, ¿por qué Dios ha puesto el hipocampo en el cerebro? Hazte la pregunta. ¿Con qué propósito? Interesantemente, cuando miramos Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 del 6, comenzando, nosotros vemos el fin del periodo de periodos proféticos de los 2300 días. El versículo 7 dice así: sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y vemos aquí que en 1844 comienza a tocar la séptima trompeta. Hermano, era dentro del movimiento adventista, era un gran anuncio al mundo completo que se había terminado la sexta trompeta. El 11 de agosto de 1840. Era un anuncio al mundo, hasta los incrédulos fueron convencidos. Ahora vemos que las trompetas vienen anunciando que llega pronto el día de la expiación. Y la última trompeta toca el mismo día de expiación, hermano. El mismo día de expiación, que era un día solemne. Es un día, un sábado apartado. Será, hermano, que nosotros vivimos nuestra vida como si fuera el día de expiación. Cuando celebramos fiestas y estamos de parrandas, como decimos aquí en Puerto Rico, o en el Año Nuevo, celebrando el Año Nuevo, en una fiesta, va a ser mejor este año que la última. Bueno, estamos celebrando el amor y los enamorados. Cuando estamos celebrando, hermano, ¿cómo creemos que este año va a ser mejor que el otro? ¿Usted cree eso, hermano? Vendrá la persecución, como se ha mencionado aquí en la cadena. Vendrá un tiempo de gran angustia, la cual nunca ha habido ni habrá. La pregunta es si estamos listos. Ha sonado 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima trompeta anunciando. Y el Señor diciendo: prepárate, prepara tu vida espiritual, prepara tu vida física, prepara tu vida mental. ¿Tú te crees que estamos preparados, hermano? Así como anuncia la séptima trompeta en Apocalipsis 11:19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. ¿No estará diciendo Jesús? Esta es la última amonestación. Pronto Jesús saldrá del lugar santísimo. Pronto Jesús dejará caer el incensario y se termina la gracia. Pero no hemos escuchado la voz del hipocampo. Así como dice Apocalipsis 14:7, tanto que nosotros, ¿verdad? Repetimos este versículo, pero no vivimos lo que estamos viendo el versículo. ¿Qué estará? La pregunta es, ¿el hipocampo me está diciendo lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 14? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio
La hora del juicio ha llegado y tú tienes que ser responsable por lo que hiciste con tu cuerpo. Tienes que ser responsable por lo que hiciste en tu vida. Tienes que ser responsable de lo que hiciste con tu familia y el hogar y con la educación de tus hijos. Ninguno de nosotros somos dignos, hermanos. No somos suficientes de buenos, solamente a través de la justicia de Cristo. Solamente entregando nuestra vida completos, solamente escuchando la voz que sale del hipocampo, que dice, hijo mío, entrega tu vida. Darnos cuenta que necesitas de mí, pero somos laodicenses. Y no escuchamos, hermano, ¿cuál es el pecado de la Odisea, hermano? ¿Cuál es el gran problema que tiene la Odisea? Apocalipsis 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Por qué? Porque la Odisea no oye lo que dice el Espíritu. No oye lo que dice el Espíritu y no escucha la voz de Jesús, porque tienen Alzheimer's. Y no me estamos, ¿verdad?, escuchando de nuestros cerebros. Estamos escuchando audible. Estamos escuchando por nuestros oídos. Pero así como cuando tuvo en el tiempo de angustia, Elías tuvo que ir al monte, al campo. Y ahí escuchó la voz. Muchos de nosotros necesitamos escuchar esa voz, hermano. Es más, todos necesitamos escuchar esa voz. Estudios sobre la educación cristiana. Solamente quiero hacer énfasis en una parte en la página 55, y hemos leído esta cita otra vez, pero hay que hacer énfasis una vez más. Dice, nuestra prueba vendrá junto con el fuerte pregón y la lluvia tardía. Nuestra prueba va a ser con el fuerte pregón, hermano. Nosotros vamos a ser probados con el fuerte pregón y la lluvia tardía. Dice, aquellos que no se hayan entrado para obtener autonomía, que no sean capaces de sostenerse a sí mismos, quienes no están haciendo de la Biblia la base de su estudio, no las predicaciones de los hermanos, no el YouTube, no los DVD, la Biblia, la base de estudio y de la fisiología, la base de todo esfuerzo educativo. ¿La qué? Tú dices, oye, estudio la Biblia, ajá, y la fisiología. ¿Por qué necesitamos, hermano? Por eso necesitamos entender la educación cristiana. Si no entendemos la educación cristiana, no vamos a entender cómo el Señor se está relacionando con el cuerpo humano, porque es un templo, es el templo del Espíritu Santo. Es más, es el templo más importante, porque es el templo que Dios quiere morar. Dios no quería morar en una carpa. Era una elección para el pueblo. Dios no quería morar en el templo de Salomón y decir, ahí está mi presencia y yo me quedo allá adentro en ese comportamiento en el lugar santísimo. No, era una elección para que el pueblo pudiera ver con lo que Dios quiere hacer dentro del creyente. Necesitamos tener la educación que sea la Biblia la base del estudio y la fisiología la base de todo esfuerzo educativo. En otras palabras, todos aquellos que no entiendan la verdadera ciencia de la educación, o sea, la Biblia con la fisiología, no tendrán parte en el reino de Dios o en el fuerte pregón tampoco. ¿Qué sucede, hermano? Si no entendemos cómo el Señor está obrando en el santuario celestial y cómo eso está afectando mi mente y está afectando mi cuerpo en mi vida, cómo el poder
de Jesús borrar los pecados con su sangre de santuario celestial no santifica mi vida, pero entonces, hermano, ¿cómo es que seremos limpios? ¿Cómo vencer el pecado? Tanto de nosotros que hablamos de vencer el pecado y hay que ser perfectos antes que caigan en incensario, hermano. Pero y seguimos en el viejo hombre. Y decimos, pero vivimos lo mismo. Porque falta ser educado y preparado para el cielo. ¿Sabe algo interesante que mencionamos de Enoc? Aquellos que decimos que hay que estar perfecto antes que cae el incensario, y son yo creo muchos aquí, porque esa es toda la realidad. Nuestro carácter tiene que estar pulido antes que cae el incensario. No es por la obra mía, es la obra que Jesús está haciendo. Es la obra que yo permito que Jesús haga en mi vida. Pero también es las decisiones que yo tomo. Enoc, mis hermanos, Enoc anduvo en este mundo malvado cuando había muchos hombres malvados, terribles, que estaban en contra de Dios, que le cantaban la inmoralidad y cuantas cosas, y Enoc se mantuvo fiel hasta el punto que ya no se podía quedar entre los seres humanos, porque no vivía en el ambiente de la tierra, sino vivía en el ambiente del cielo. Ahora, si nosotros no llegamos al estado de Enoc, nunca entraremos al reino del cielo. Nunca. Hay que llegar a ser como Enoc, como Elías. Pero mientras estamos en este otro estado, hermano, que ni siquiera escuchamos la voz de Jesús, que ni siquiera dice, no, pero eso fue Juan, eso fue Elena G. de White, no somos profetas, hermano, ¿y para qué están aquí? ¿No serán una nación de reyes y sacerdotes? ¿No serán aquí una nación de reyes y sacerdotes que deben administrar al pueblo, de llevar el mensaje al santuario? Y le pregunto, hermano, ¿y quién le dará a ustedes las instrucciones? Claramente tenemos las instrucciones en la palabra de Dios, en el Espíritu y profecía. Pero es que tenemos que escuchar la voz de Jesús que no hable, hermano. ¿Y sabes qué? La voz, le pregunto, ¿estará anunciando, hermano, termina pronto el juicio? Temed a Dios y darle gloria, porque el juicio ha llegado. Y nosotros lo leemos en la Biblia, pero no escuchamos la voz que nos está molestando diariamente. No esté compartiendo con las cosas del mundo. No esté con las modas y detrás del dinero y las cosas del mundo, celebrando las fiestas de celebración del mundo. Sino le dice, prepárense, laven sus vestiduras. Dice, no, yo no tengo no trabaja mi máquina, no, en la sangre del cordero. Hay que lavarlas. Las vestiduras, hermano. Hay que apartarlas, afligir nuestras almas, hermano. Afligir nuestras almas, dejar de controlar la temperancia, hermano. Y poner en nuestras bocas lo que glorifica a Dios. Todo lo que yo como, todo lo que yo bebo, yo lo hago para la gloria de Dios. No porque me gusta, para glorificar a Dios.
Hermanos míos, yo los exhorto en esta noche. Yo los exhorto esta noche que nosotros podemos apartarnos, hermano, y buscar la presencia del Señor. El Señor Jesús, dice la Biblia, que pasaba la noche entera en un monte en oración. ¿No será, si Jesús tuvo que hacer eso, no será que a nosotros nos toca también? ¿O no? Eso no es ahora. Eso después. Vemos la vida de oración, de comunión, de Abraham, de Enoch, de Daniel. Y cuando miramos al pueblo de Dios, hermano, es que muchas veces reflejemos demasiado del mundo. Y las personas nos miran, yo creo mucho menos a los ángeles, pero las personas del mundo nos miran y no puede ser la diferencia. Y gloria a Dios cuando ellos sí pueden hacer la diferencia. Gloria a Dios que cuando vayamos a un lugar nos mira y dice, ustedes parecen un poco diferentes, son cristianos. Y además de eso nos mira y dice, pero no parecen los cristianos comunes. Hay algo diferente de ustedes. Sí, deben mirar a Jesús. Así que mis hermanos, vemos, y hay otras, ¿verdad?, tantas cosas más que hablamos de la adoración y lo que Dios ha puesto en nuestro cerebro, en nuestra mente, que es un centro de culto, centro de adoración. Y nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando en este cerebro mío, qué es lo que está pasando dentro de este cerebro, el culto que está pasando adentro. El hipocampo suena y trae a memoria. Estamos en el día típico del día de expiación y pronto Jesús saldrá del lugar santísimo. ¿Escuchan la voz, hermano? Y hay, ¿verdad?, otros órganos, otras partes de nuestro cerebro que reflexiona o actúa en coordinación cuando suena ese hipocampo en el cerebro. Así que mis hermanos, Dios ha hecho el cuerpo maravilloso. Lo ha hecho para que se refleje el Creador. Por eso cuando Dios trajo a Adán y dijo, ahí nombran los animales, lo que usted piensa, no era lo que Adán pensaba, es porque Adán pensaba lo que Dios pensaba. Él pensaba lo que el Creador pensaba, y eran los mismos pensamientos. Porque el Espíritu de Dios moraba en Adán. Era semejante, era el mismo imagen. Y muchos de nosotros hicimos a nuestros niños, no, dejó que Adán hablaba, nombraba los animales, pero la parte que no lo hicimos es porque el Adán tenía en mente los mismos que tenía su Creador. Nosotros necesitamos llegar y que el Señor nos purifique, que nos limpie de toda maldad y dejar el gran visto de la mentira, hermano, que se nos ha dicho que lo único que vamos a llegar al cielo es nuestro carácter. Y los hermanos dicen, ¿qué? Sí, eso es una mentira. Si Jesús viene y yo tengo mi carácter todavía, yo no voy a ir al cielo. Yo tengo que tener el carácter de Jesús. Jesús no viene a buscar alguien, Jesús viene a buscar el mismo en cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, oramos y yo espero que este día completo de mensajes espirituales ha sido de gran beneficio para el pueblo de Dios, desde, ¿verdad?, el tiempo del sábado hasta el comienzo de esta semana. Pedimos, ¿verdad?, hasta terminar este programa que sea de gran beneficio. Gracias, hermanos. Hermanos Fernando y Sonia, hermana Brenda, Dios le bendiga su ministerio y sus familias, y los otros hermanos también escuchando, que Dios les bendiga.
y que podemos ser listos, sellados, entregados nuestras vidas para la pronta segunda venida de Jesús. Perdón, que podemos ser semejante a Juan, anunciar al mundo, ¿verdad?, la segunda venida, no la primera venida, sino la segunda venida de Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermano Elliot, ¿puede tener una oración, por favor? Sí, claro, oremos. Y póngame en oración, ponga a la hermana Brenda, su familia, y la hermana Olguita, que va a presentar en la iglesia que iba para hablar estas grandes verdades y necesita de esta oración. Amén. Padre Celestial, Señor, te oremos, no solamente audiblemente, sino los hermanos en sus cerebros, meditando, elevando nuestras peticiones. Señor, tenemos que llegar a la realidad que sin ti no somos nada y que queremos que tú mores en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú puedes capacitar cada persona, cada siervo tuyo para ser un testimonio al mundo. Que tú lo puedes capacitar para juntarse como grupo unido, como iglesia de Dios, la mujer a la cual el Señor viene a buscar para testificar y terminar la obra aquí en la tierra. Pidemos con nuestra hermana que necesita las herramientas, que Jesús le dé las herramientas en su corazón y en su mente para testificar delante de otros. Que no sean palabras de ella, sino las palabras del Maestro. También pedimos por nuestra hermana Brenda. Oh Señor, es una lucha, sabiendo que sus seres queridos son sellados en el Señor. Duele nuestra alma pedir un ser querido aquí en esta tierra. Pero no hay nada en este mundo que compara que cuando perdimos un ser querido, sabemos que están sellados en el Señor, descansando y verdaderamente con el mensaje que hemos escuchado de este hombre que descansa en el Señor. Sabemos que no, es un hombre que conocía al Señor, que tenía una relación íntima con el Señor. Así que esperamos que Brenda y su familia tenga esperanza en la segunda venida de Jesús, en la resurrección parcial y también en la primera resurrección para aquellos otros también. Que todos nosotros aquí en la tierra, no solamente por nuestros seres queridos, sino de no amar nuestras propias vidas, sino darlos allí sobre el altar. Así como habla Pablo, dándonos como nuestras vidas como una ofrenda vivo, que mientras estamos aquí con energía, con fuerzas, en el mundo vivo todavía, podemos servir al Señor. Pedimos, Señor, que esta cadena sea una gran herramienta para la obra de Dios, que puede llevar muchas personas a los pies de Jesús, y que y muchos otros pueden entregar sus vidas. Pedimos fortaleza del cielo para ambos, aquellos que en estos últimos días tendrán que sufrir mucho y ser diferentes. No es muy popular ser cristianos y oramos, Señor, y no terminamos la oración sin orar por nuestros hijos y nuestros jóvenes.
que muchos pensamos en nuestros sufrimientos, pero no vemos el ataque del enemigo sobre esta generación. Señor, ayúdanos como padres, como adultos, saber cómo ser prudente, cómo educar a nuestros hijos para prepararlos para el servicio del Señor. Y Señor, cuando hemos hecho todo eso y no funciona, Señor, pedimos de tu Espíritu Santo también que da doble porción y trabaje en sus corazones de esos jóvenes también. Que ellos pueden tener pensamientos desviados de las cosas del mundo y pueden meditar los fundamentos que los padres y los abuelos y las otras personas han puesto sobre ellos. No lo dejan que Satanás les lleve al infierno, sino que entregan sus vidas al Señor Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.